Saludos, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo rica, grande y poderosamente. Bendecimos nuestras familias, bendecimos a nuestros pastores, Harry, Sonia Alicia de Wanda, bendecimos a nuestro ministerio internacional Semillas de Fe, ubicado en Caracas, Venezuela, Avenida Baral, Hotel Líder. Nuestros horarios los días domingo 11:30 a.m. Y bueno, esperando ya en este momento que tenga sus elementos preparados, su Biblia, su cuaderno, su lápiz, su tacita de té o de café. Pero venga con ese corazón dispuesto a recibir esta enseñanza que viene del cielo. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Creo poderosamente que tú, Señor, circuncidas los corazones por medio de tu palabra que tiene la autoridad, que tiene el poder de transformar, mi Dios. Pido, Dios, que tú abras los oídos espirituales. Declaro y creo, Señor, que somos tierra fértil y que tu palabra, Señor, tu palabra cae en tierra fértil y da el fruto a tu tiempo, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Amados, como ya pudieron corroborar, el título de la enseñanza que hoy el Señor nos trae es sobre la perseverancia. ¿Cómo perseverar en Dios? La palabra perseverar viene del griego proskarter, Proskartere, para los que anotan, proskarter, que literalmente significa ser intensivamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Se utiliza perseverar en la oración en unidad con otros, dice la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles, en el templo. Asistir constantemente es lo que nos está diciendo el Señor. Esta perseverancia nos perfecciona en paciencia, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2:7. ¿En qué debemos perseverar? 1. En el sufrimiento. El libro de Mateo, capítulo 10, verso 22, nos dice el Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Gloria a Dios. Debido a los sufrimientos y adversidades, amados, que como cristianos tenemos, muchos perseverarán en lo bueno a pesar de tales cosas hasta el fin, y estos serán salvos del tiempo tribulacionario. Pero muchos, amados, dice la palabra, que se enfriarán, se apartarán de la comunión con Dios por la maldad que haya, tropezando, y unos y otros se entregarán. Dice la palabra del Señor: la verdad de Cristo causará divisiones entre hermanos. Por la deshonra de los padres hacia los hijos vendrá contienda. Pero nuestra confianza debe estar puesta en Cristo bajo cualquier circunstancia. Y solo de esta forma, amados, mantendremos el gozo espiritual, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, del 17 al 18. ¿En qué más debemos perseverar? 2. En la oración.
El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Notamos que antes que viniera el Espíritu Santo a tomar su tarea, estos cristianos unánimes perseveraban en oración y ruego, no importando que fueran 10 días, lo que estuvieron prácticamente solos. En 1 Corintios 15:6 se habla de las apariciones de Cristo a 500 personas. Sin embargo, solamente 120 subieron al aposento alto porque perseveraron en la oración. De 500 personas, amados, solamente 120 subieron al aposento alto porque perseveraron en la oración. Amados, nosotros debemos vivir en esa carrera de la fe día tras día, perseverando. La aparente tardanza del Señor es para probar lo que realmente hay en nuestros corazones. Cuando Moisés se tardó en bajar del monte, todo el pueblo fue probado en paciencia, pero lastimosamente cayeron en idolatría. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32. En que debemos perseverar en la doctrina. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, nos dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La palabra doctrina viene del griego didache y se refiere a una forma de vida. Es una conducta de la vida diaria. La doctrina, amados, nos va a llevar a la coinonía, a tener comunión con el espíritu de oración con el Señor. En Santiago 1:25 habla de la ley perfecta de Dios. Para los que anotan, Santiago 1:25. Esta no depende de mandamientos puestos por humanos, sino que es parte de nuestro corazón, y el que persevera en ella, la obedece y la pone por obra, será 3 veces dichoso en todo lo que haga. Le repito, esta no depende de mandamientos puestos por humano, sino que es parte de nuestro corazón, y el que persevera en ella, la obedece y la pone por obra, será 3 veces dichoso en todo lo que haga. Aunque sabemos que siempre hay enemigos que se introduce para esclavizarnos con la palabra, pero el verdadero evangelio es libertad en Cristo Jesús. En 2 de Juan capítulo 9 nos habla de la permanencia en Cristo y la obediencia en la perseverancia de la doctrina. Porque cualquiera que se extravía y no persevera, no tiene a Dios. Pero el que persevera, ese tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿En qué debo perseverar? En la gracia. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 43, nos dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Le animaban
perseveren en la gracia de Dios. Notamos que fue necesario que a Pablo y a Bernabé les exhortaran para que continuaran perseverando en la gracia de Dios, ya que muchas veces, amado, cuando el Señor nos permite abundante bendición espiritual en cuanto a sus obras, podemos olvidarnos que no depende de nosotros, sino que de su infinita misericordia. Cuando perseveramos en la gracia, estamos reconociendo que no es por obras nuestras la bendición espiritual, sino es por la grande y maravillosa obra de Cristo. Si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nos dice Isaías capítulo 64, 6. Cuando nos vanagloriamos por las cosas que Dios nos permite hacer, pasamos a ese plano. Pero si en nuestras obras perseveramos en la gracia de Dios, entonces serán reconocidas y galardonados. Usted, si persevera en la gracia de Dios, usted será reconocido y galardonado, porque lo dice la palabra del Señor. El ejemplo de justificación por medio de la fe lo tenemos en Abraham, porque le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Perseverar en la gracia es creer que la obra de justicia ya la hizo Cristo por nosotros. No podemos obviar ese sacrificio para ponernos como justos delante de Él, porque eso sería vanagloria. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 17. ¿En qué debemos perseverar? En hacer el bien. Romanos 2:7 nos dice: vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria. La recompensa según la perseverancia en hacer el bien es la vida eterna. Aquellos que buscan hacer el bien van detrás de la gloria, honra e inmortalidad. Muchas veces somos débiles en las aflicciones, amados, pero Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, como dice la palabra, a los hermanos de la fe. Es deber de un cristiano hacer el bien hacia su hermano, no importando su condición. Dice que cuando tengamos oportunidad de hacerlo, lo hagamos, porque a su tiempo recogeremos los frutos de todo eso. Segunda de Tesalonicenses 3:13 y Hebreos capítulo 3:13. Amados, recibimos exhortaciones para perseverar en la vida cristiana. En el libro de Santiago nos advierte que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque quienes oyen pero no hacen se engañan a sí mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. El sentido aquí es que el cristiano que persevera en la piedad y en las disciplinas espirituales será bendecido en el simple acto de perseverar. Cuanto más podamos perseverar en la vida cristiana, más Dios nos concederá sus bendiciones, lo que nos permitirá seguir perseverando. El salmista nos recuerda que existe una gran recompensa por perseverar en la vida cristiana si guardamos los mandamientos de Dios. Nos dice: hay un galardón para nuestras almas.
Salmos 19:11. Paz en nuestra mente, una clara conciencia y para el mundo un testimonio más elocuente que muchas palabras. Amados, en esta parte del estudio quiero traerles un ejemplo de la perseverancia de Nehemías. El Señor nos muestra que en la perseverancia hay beneficios, trae beneficios. Para comenzar, quiero leerles literalmente un recuerdo de la autora. Ella escribe: se cuela por una rendija en los recuerdos de mi infancia, casi siempre un automóvil. Toda mi familia dentro disfrutando la compañía uno del otro. Mi padre un aventurero, queriendo que sus hijos conocieran su isla caribeña. Cualquier festividad era buena para salir juntos. Muchos piensan que el beneficio real de viajar a conocer un lugar está en el llegar. Y no estoy en desacuerdo con esto, pero hay otros beneficios que solo se logran en el trayecto. Por esto, al llegar al lugar nuestros ojos están abiertos a maravillas que solo las apreciamos por causa del trayecto recorrido. Es hermoso, ¿verdad? Dice la palabra de Nehemías 6:15. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Quién es este Nehemías? ¿Y qué cosas estaban pasando antes de llegar a este pasaje? Les comento. Nehemías fue el tercer líder de la restauración judía. El pueblo estaba regresando de la cautividad y Nehemías fue usado por Dios para dirigir al pueblo a reconstruir los muros de la ciudad en ruinas durante 150 años. En la antigüedad, amados, las murallas se construían para proteger una ciudad. Una ciudad sin muros estaba indefensa y desprotegida. Nehemías era el copero del rey. ¿Sabes qué significa eso? Le tocaba probar las bebidas del rey para estar seguro de que éste no fuera envenenado. Gran tarea. Se requería valentía. Una de las características que poseía este personaje, al que Dios eligió y capacitó para llevar a cabo tan honrosa obra. ¿Qué hizo Nehemías al enterarse de la condición de la ciudad cuyos muros estaban destruidos? Primero, oró. Cuando Nehemías se enteró de la condición de su pueblo, lloró, ayunó y oró. La oración era su práctica. Antes de dirigirse al rey por ayuda, oró por 4 meses. Cuando la oposición se levantó, oró. Cuando los enemigos atacaban atemorizando, oró. El arma que Dios ha entregado, amado, a los creyentes para resolver problemas y avanzar en esta carrera con la fuerza poderosa de Dios es la oración. Dios nos guía alineando nuestro corazón al suyo para llevar a cabo su voluntad a través de la oración. Segundo, evaluó la obra. Supo lo que era necesario hacer. Efesios 5:15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Amados, debemos estar constantemente evaluando la calidad de nuestra manera de vivir y nuestro servicio en el pueblo de Dios. La obra de cada uno será probada, las intenciones reveladas y traídas a la luz. Primera de Corintios 3:13. Les repito, la obra de cada uno será probada y las intenciones reveladas y traídas a la luz. ¿Estamos siendo luz en medio de las tinieblas de este mundo? ¿Estamos viviendo
vidas separadas que glorifican y testifican del Evangelio de Cristo. Tercero, consideró la ayuda que necesitaba y a quienes tenía que involucrar en ella, buscando la unidad. Motivó a otros compartiéndoles su misión e integrándoles según sus capacidades a la obra. La obra no se hace en solitario, amado. Tenemos puntos ciegos que nos es imposible ver en ocasiones, pero nuestro Dios nos ha dotado de hermanos que puedan hacer que veamos lo que somos incapaces en un momento dado. Primera de Corintios 12. Él delegó y asignó tareas, reafirmando lo que Dios había dado a cada quien. Y esto me gustó. Delegó y asignó tarea, reafirmando lo que Dios había dado a cada quien. Les permitió desarrollar su talento. Supervisó la obra y verificó su ejecución hasta el final, acompañando con humildad. No era porque era Nehemías y el Señor me colocó y yo soy más y ustedes son menos y yo hago y ustedes no desarrollan el talento que Dios les ha dado. No, Él supervisó la obra y verificó su ejecución hasta el final, acompañando con humildad. Gloria a Dios por esos Nehemías. Debemos estar alertas y verificar la condición de nuestras murallas a todo lo largo de la carrera de la fe. ¿Por qué, amado? Porque hay grietas en los muros que necesitan ser restaurados. La vida de Nehemías tenía propósito y dirección. Perseveraba y se mantenía firme y decidido en completar la tarea asignada en solo 52 días, porque confiaba en el respaldo de Dios para finalizar la obra. Nehemías se mantenía firme a pesar de la oposición interna y externa, y Dios estaba presente en su cotidianidad. Podemos aprender dos maravillosas enseñanzas que nos retan en este relato. Necesitamos una vida de oración continua e interrumpida. Los estudiosos han llamado oraciones telegramas a las que encontramos en la vida de Nehemías. Una dependencia total de aquel que me ha comprado con su sangre, orando en todo tiempo con toda perseverancia. Efesios 6:18. 2. Necesito responder a la oposición con una actitud controlada, con prudencia y gracia, sin perder el enfoque, sin olvidar el propósito, la meta, sin distracciones que puedan desviar el accionar que inspira a aquellos que me están mirando. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Hebreos 12. Amado, Pablo nos habla del gran beneficio de perseverar y terminar la carrera en 2 de Timoteos capítulo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero, ¿cuántos beneficios en el trayecto? ¿Recuerdan el recuerdo de la autora? ¿Cuántos beneficios en el trayecto?
conocerle a Él íntimamente, amarle más para querer ser como Él, aprender a oír su voz para hacer su voluntad, ser formados a su imagen, su carácter siendo forjado en nosotros, ser usados como vasijas de barro para su obra, ser instrumentos de unidad en medio de su pueblo. Dice la autora, recuerda nuestros viajes con mi padre. Él quería que recibiéramos los beneficios del recorrido, del conocer y disfrutar de la belleza del lugar al que pertenecemos. Pero en ese trayecto, antes de llegar al lugar, nos daba la bendición de conocerle íntimamente. Su cercanía nos enseñaba de su carácter y nos mostraba la necesidad que teníamos de su guianza, dirección y de su evaluación y corrección. Amados, así como esta autora coloca este precioso ejemplo y nos habla de lo que el Padre desea, así es nuestro Dios. Quiere que disfrutemos este trayecto con Él, de conocerle íntimamente, de que seamos cercanos, de que Él nos enseñe de su carácter, que nos muestre esa necesidad en nosotros que tenemos de su guianza, de su dirección, de su evaluación y corrección. ¿Qué seríamos sin este precioso trayecto de nuestro andar aquí como peregrinos en esta tierra? Es necesario que como hijos de Dios tengamos sufrimientos, sí, pero debemos perseverar en medio de Él para que no haya división ni contienda en nuestros hermanos. El Señor muchas veces nos prueba con su aparente tardanza en respondernos para probar lo que hay en nuestro corazón, pero debemos perseverar en la oración, que es la comunión con el Señor, para no caer en pecado. En la ley perfecta de Dios que mora en nuestros corazones está la libertad en la palabra de Dios, que es la doctrina o una forma de vida en nosotros. Por lo tanto, debemos perseverar en ella para no caer en legalismo ni en libertinaje dentro de la congregación. Cuando perseveramos en la gracia de Dios, estamos reconociendo que no es por obras nuestras la misericordia de Dios, porque la única obra de justicia ya la hizo Cristo en la cruz. Termino con esta preciosa conclusión y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tengamos la oportunidad de hacer siempre el bien a nuestros hermanos, debemos perseverar en ello, porque en su tiempo segaremos con gozo todo lo que hemos sembrado. Y recordemos, el recorrido aquí en la tierra, antes de llegar a tomar ese gran beneficio, ese gran galardón, está en disfrutar de nuestro Padre y recibir de Él todo lo que nos quiere dar en este precioso trayecto de la vida. Les bendigo, amados hermanos. Quien se despide es su servidora y maestra Carolina Cruz.